Ok, eso. Hoy vamos a hablar de la parte monetaria, ¿no? Y la parte monetaria es el equilibrio del ahorro y la inversión, ¿no? Que en nuestra identidad aparecía como el ahorro, ese menos I, ¿no? O sea, el ahorro menos la inversión. Yo siempre le pregunto a los alumnos por bromear, ¿ok? ¿Qué da ahorro menos inversión, ¿no? Y bueno, los alumnos probablemente habrán visto macro, pero no saben qué da ahorro menos inversión, ¿no? Porque de hecho, impuestos menos gastos es el resultado fiscal. El exportaciones menos importaciones es el saldo de la balanza comercial, ¿ok? Sin embargo, cuando yo la doy, siempre comento que a eso hay que ponerle el saldo de la balanza de capitales, por lo cual en realidad el, el resultado de la balanza de pagos es lo que termina ocurriendo con las reservas, ¿no? O sea, si el saldo es superavitario, hay incremento de reservas y si el saldo es deficitario, entonces hay salida de reservas, ¿no? Que eso es lo que de verdad pasa con la cuenta del sector externo, ¿no? En, y pregunto qué pasa o sea, cuál es el resultado de ahorro menos inversión y normalmente nadie sabe responderlo, ¿no? Y entonces yo bromeo un poco porque yo me gradué de economista en el año 86 y entonces yo digo que yo me gradué en el 86 y todavía no he descubierto qué es lo que da ahorro menos inversión, ¿ok? Pero bueno, eso es un chiste malo, ¿no? Porque realmente, si uno se acuerda un poquito de macro, terminan diciéndole a uno que, bueno, el ahorro menos la inversión te da el resultado de la balanza comercial, ¿no? Pero otra vez, y entonces, ¿y el déficit fiscal? ¿Qué pasa con él? O sea, el déficit fiscal es cero para que me dé el saldo de la balanza comercial. O sea, no tiene sentido, ¿ok? Eh, yo fundamentalmente creo que el ahorro y la inversión son la misma cosa, por lo cual siempre están en equilibrio, ¿no? ¿Ok? Pero eso también es falso, ¿no? Porque quizá el mercado que está menos equilibrado es el mercado monetario. ¿Ok? Y la prueba de ello es lo que ocurre con con el alza o las disminuciones de precios, pues. Porque de hecho, a veces ocurre que el Banco Central emite dinero en exceso, como ocurrió entre el 2008 y el 2022 en la economía, 2021 en la economía norteamericana, y los precios no se mueven, ¿no? O sea, el Fed emitió base monetaria, pero a borbotones, ¿no? Saben que eso lo empezó Bernanke diciendo que eso era el quantitative easy de Friedman, ¿ok? Y eso no es cierto, ¿no? Porque Friedman decía que había que emitir entre un 3 y un 4% interanual, ¿no? Y resulta que estaban emitiendo más del 18% interanual, ¿no? Entonces no era el quantitative easy de Friedman, ¿ok? Y bueno, sin embargo, no hubo subidas de precio, ¿no? ¿Ok? Sino que las subidas de precios se experimentaron a finales del 21, el 22 y el 23, ¿no? ¿Ok? De hecho, ellos no han logrado controlar el aumento de precios, ¿no? Y por eso que no han cambiado la política monetaria, porque sigue siendo, siguen subiendo los precios, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, yo parto de la premisa de que la política monetaria siempre es nefasta, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en teoría está basada en la ecuación de cambio que está pintada ahí, que dice que el dinero por su velocidad son los precios por las cantidades, ¿no? Y bueno, el dinero es la cantidad de dinero, o sea, la oferta de dinero. ¿Ok? La velocidad de circulación, uno la puede interpretar como las veces que gira el dinero en la economía. ¿Ok? Pero también eso es el inverso de la demanda, ¿no? O sea, cuando hay mucha demanda monetaria, la velocidad de circulación es baja y cuando hay poca demanda monetaria, la velocidad de circulación es muy alta, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso mismo nos va a decir inmediatamente que hay un desequilibrio, ¿no? Porque de hecho, si el central emite mucho, ¿ok? Y la velocidad de circulación es baja, ¿ok?
Entonces se compensan, no se genera incremento de precio, ¿ok? Pero entonces está ocurriendo que hay mucha oferta y poca demanda, ¿no? ¿Ok? Entonces, perdón, mucha oferta y mucha demanda, ¿no? Y bueno, y en el caso de la hiperinflación, que fue lo que nosotros vivimos, entonces hay mucha oferta y poca demanda, ¿no? Entonces ahí está el desequilibrio armado, ¿ok? Porque, ¿cómo es eso de que hay mucha oferta y poca demanda? ¿Ok? El- Ahí es donde suena que la cosa no está en equilibrio, pues, ¿ok? Y de hecho, la manifestación del desequilibrio es el incremento de precios, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que pasa allí en la realidad. Sin embargo, la ecuación dice que el dinero por su velocidad son los precios por la cantidad. Y bueno, los neoclásicos, y entre ellos Friedman, creen que la velocidad de circulación es estable, ¿ok? Y que las cantidades también son relativamente estables en el corto plazo, porque nadie aumenta la oferta de bienes así porque sí, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual los, los neoclásicos y fundamentalmente los monetaristas nos van a decir que la inflación es siempre un fenómeno monetario, ¿ok? Porque como la velocidad es estable y la cantidad también, entonces incrementos de dinero llevan a incrementos de precio, ¿ok? Eso es lo que diría Friedman, ¿no? ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Porque yo creo que la demanda también tiene mucho que ver allí, ¿no? Y la prueba está en lo que pasó, ¿ok? Con, en los Estados Unidos entre el año 2008 y el año 2022, ¿ok? Ahí está la prueba de que probablemente esto no es tan estable como lo piensan los monetaristas, ¿no? De hecho, los keynesianos dicen que es inestable, ¿no? Y yo creo que es todavía más inestable que lo que piensan los keynesianos, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver en el camino qué es eso, ¿no? Entonces, sí es cierto que el dinero por su velocidad es igual a los precios por cantidades, como la velocidad es el inverso de la demanda, ¿ok? Entonces yo pudiera reescribir la ecuación de esta manera, ¿no? Yo podría decir oferta monetaria por el inverso de la demanda, es precios por cantidades, ¿ok? Y bueno, y fíjense, si estamos en equilibrio, ¿ok? Cosa que yo pongo en duda, entonces el, estos dos valores deben ser iguales, ¿ok? Por lo cual esto da 1, ¿ok? Y entonces 1 sería la multiplicación de los precios por las cantidades, ¿no? Y eso ya no tiene sentido, eso es un absurdo matemático, pues, ¿ok? O sea, no tiene sentido que el dinero, o sea, que la oferta multiplicado por la demanda, ¿ok? Pero la oferta dividido por la demanda, ¿ok? Debe ser igual a todo el PIB, ¿no? Y ojo que tampoco esto es el PIB, ¿ok? Eh, de hecho, si nos vamos al origen de la ecuación este, la plantea por primera vez eh, Marshall, ¿ok? Marshall la escribe de otra manera, ¿no? Marshall dice que M es igual a K por P por T, ¿ok? Y T son todas las transacciones, ¿no? Porque en la época de Marshall el PIB no existe, ¿no? ¿Ok? Entonces, Q no es el PIB real, ¿ok? Sino que es el total de transacciones que hay en la economía, por lo cual es el Producto Interno Bruto más el consumo intermedio. ¿Ok? Si hacemos contabilidad social de verdad buena, ¿no? Si lo hacemos, entonces eso no es PIB, eso es todo el valor agregado a la producción, ¿no? ¿Ok? O sea, es PIB más consumo intermedio, ¿ok? Y cuando lo plantea Fisher, ¿ok? Esta forma de escribirlo se parece mucho más a la forma de Fisher, ¿no? Entonces Fisher dice que M1 por B1 más M2 por B2 debe ser igual a todos los precios por todas las cantidades. ¿Ok? Él sí usa cantidades, ¿no? Pero de nuevo, sus cantidades no son Producto Interno Bruto, porque de hecho Fisher muere en el 47, que es cuando se establece el sistema de la contabilidad social, ¿ok? Porque por lo tanto, para Fisher, aunque sea Q, es la misma T de Marshall, ¿no? Y hay una cosa que no, cuando yo enuncio esta ecuación, los alumnos siempre
creen que estamos hablando del M1, que es dinero, y el M2, que es liquidez monetaria, ¿no? No, tampoco, porque en la época de Fisher, ¿ok? M1 era el dinero en efectivo, ¿ok? Y M2 es el dinero bancario, ¿ok? Que no es la liquidez monetaria, y M1 tampoco es el efectivo, pues, ¿ok? Entonces, los conceptos son distintos, ¿ok? Y eso hay que aclararlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero eh, para mí esto es un absurdo matemático, o sea, esto no tiene sentido, ¿ok? Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, vamos a tratar de ver cómo es que surgen los bancos centrales, ¿ok? Y cómo es que se hace la política monetaria, por lo cual nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, ¿no? O sea, primero vamos a ver cuáles son los primeros bancos centrales, ¿no? El primero, oficialmente, es el Riksbank, ¿ok? Que es el Banco de Suecia, ¿ok? Que se funda en 1668, ¿ok? El segundo, yo digo que es el Banco de Ámsterdam, ¿ok? Que se funda 2 años después en Holanda, ¿ok? Sin embargo, el Banco de Ámsterdam este, eh, aparenta no ser un banco central, ¿ok? Pero sí lo es, ¿ok? Y de hecho, el Banco de Ámsterdam es el causante de la crisis de los tulipanes, ¿ok? Porque efectivamente él financiaba, ¿ok? Y por tanto generó la burbuja que, eh, que explotó en, en el mercado con la crisis de los tulipanes, ¿no? El tercero fue el Banco de Inglaterra, ¿no? Y aquí hay que echar un cuento adicional, ¿no? Para 1688, ¿ok? El, el que había sido rey de Ámsterdam, o sea, rey de Holanda, perdón, ¿ok? Que era Guillermo, ¿ok? Y que había sido sacado del gobierno por los, por los holandeses no lo querían. Entonces acepta la corona británica, ¿no? Porque en Inglaterra hay un lío, ¿ok? Eh, con la familia Estuardo, ¿ok? La familia Stuart, ¿ok? Y bueno, obligan a renunciar a Carlos II, y bueno, y lanzan una convocatoria, y esa convocatoria la acepta el que oficialmente era rey de Holanda, ¿no? Que es Guillermo de Orange y Nassau. Entonces, él se convierte en rey de Inglaterra. Y bueno, y él es el que crea el Banco Central, ¿ok? Y ese Banco Central es una cosa muy particular, ¿no? Igualito que el Riksbank, ¿ok? Y tal vez igualito que el Banco de Ámsterdam, pero yo no tengo una historia precisa del Banco de Ámsterdam para poder decir que eso fue así. Probablemente fue así, ¿ok? El Riksbank era un banco privado, ¿ok? Al cual el rey de Suecia le dio la autorización para que fuese el monopolista de la emisión, ¿ok? Y con el Banco de Inglaterra pasa lo mismo, ¿no? El Banco de Inglaterra lo crea el rey, ¿ok? Y es un banco privado, ¿ok? Eh, la familia del noble al cual le dieron el monopolio se mantuvo como dueña del Banco de Inglaterra hasta el año de 1947, cuando el banco se nacionaliza, ¿no? ¿Ok? Entonces, era un banco privado, ¿ok? Que tenía monopolio de emisión, ¿ok? El cuarto banco también es un banco extraño, ¿no? El cuarto banco es el Banco de Escocia, que se funda en 1695, que estricto sensu no es un banco central, ¿ok? Porque primero tiene prohibido prestarle dinero al gobierno escocés, ¿ok? Y segundo, era gestor de, de la emisión junto con bancos libres, ¿no? Por lo cual no era un banco central propiamente dicho, ¿ok? Pero bueno, lo crean en 1695. Y bueno, y ese banco subsiste, ¿no? ¿Ok? Saben que el Reino Unido es una cosa bien extraña, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, ellos tienen dos bancos centrales, uno en Escocia y el otro en Inglaterra, que es el Banco de Inglaterra, Gales y Irlanda. ¿Ok? El Banco de Inglaterra abarca los tres territorios y el Banco de Escocia se encarga de Escocia. ¿Ok? Y bueno, es un reino con dos bancos centrales, ¿no? ¿Ok? Y el quinto es un banco
que se funda en Francia, que se llama originalmente el Banco General o el Banco General, ¿ok? Se funda en 1715 y quiebra en 1720, ¿no? O sea que en 5 años el banco crea, al parecer, una hiperinflación y quiebra, ¿no? El central como expresión es una expresión del mercantilismo tardío, ¿no? La gente cree que el Banco Central es una cosa del liberalismo moderna, no sé qué, no, es del mercantilismo de compañías, ¿ok? Y de hecho, fíjense, el Banco de Inglaterra, aunque no está en sociedad con el rey de Inglaterra, ¿ok? Tiene un pacto con el rey de Inglaterra que no puede fijar impuestos de financiar al rey, ¿ok? Entonces, buena parte de los recursos fiscales salen por el señoriaje, ¿ok? Que hace el Banco de Inglaterra, ¿no? Y en el caso del Banco General, peor todavía. El Banco General es una sociedad entre el Duque de Orleans, que es el que está haciendo la regencia por el rey, ¿ok? Y un señor que se llama John Law, ¿ok? Que va a ser famosísimo en el siglo XVIII porque él genera la segunda quiebra, ¿no? La primera quiebra es la de los tulipanes, ¿ok? La segunda quiebra es la quiebra del Banco General y que se llama la crisis del Mississippi, ¿ok? Porque ese señor crea dos compañías, ¿no? El Banco General, que es el Banco Central, y una compañía de comercio que se llama la Compañía del Mississippi, ¿no? Y la quiebra involucra a las dos, ¿no? Y además eso va a ocasionar también una cosa adicional, ¿no? Este, esas son las dos primeras empresas que se inscriben en la Bolsa de París, ¿ok? En Holanda ya había costumbre de que hubiese empresas que se inscribían en bolsa, pero el Banco General, igual que la compañía del Mississippi, van a ser compañías anónimas que se inscriben en la bolsa, ¿no? Y bueno, como ocurre esa quiebra, entonces los ingleses se asustan, ¿no? Y el Parlamento prohíbe la creación de compañías anónimas y en Inglaterra va a haber compañías por comandita hasta bien entrado el siglo XIX, porque no les permiten establecer un sistema de compañías anónimas y que estén inscritas en bolsa, ¿no? O sea que eso va a complicar mucho la historia del capitalismo inicial, ¿no? ¿Ok? Eso va a pasar así. Antes de los bancos centrales, y incluso durante la época en que existen los bancos centrales, lo que existen son bancos libres, ¿no? Entonces, eran bancos que funcionaban sin regulación, ¿ok? Y poco a poco se fue evolucionando hacia un sistema de banca libre, ¿ok? Y la pregunta es, ¿qué es un sistema de banca libre? Un sistema sin regulación oficial y sin banco central, ¿ok? Donde los bancos tienen la potestad de emitir billetes y ponerlos a circular, ¿no? Pero ojo con esto, el billete no tiene curso forzoso, ¿no? O sea, yo no estoy obligado a aceptar los billetes emitidos por los bancos libres, ¿ok? Porque no hay una ley de curso forzoso, pues, ¿ok? Y bueno, y al mismo tiempo, esa emisión es una obligación a la vista del banquero, ¿no? ¿Ok? O sea, cuando el banquero emite, ¿ok? El banquero queda obligado con el tenedor del billete, ¿no? El tenedor del billete puede ir al, al banco y decir, yo quiero que me den monedas por esto, ¿ok? Yo no quiero seguir teniendo este, ¿cómo se llama? No quiero seguir teniendo ese billete, pues yo quiero monedas, ¿no? Y aquí hay que también aclarar que todos esos bancos funcionaban con encaje fraccional, ¿no? Digo esto porque a veces en los videos de Huerta de Soto dice que, que el sistema normal era el sistema con encaje 100%, ¿ok? Todos los bancos libres siempre funcionaban con encaje fraccional y normalmente el encaje era muy bajo, ¿no? Por ejemplo, en Escocia era 1%, ¿ok? Y cuando Estados Unidos tuvo sistema de banca libre, también el encaje era 1%, ¿no? ¿Ok? Caso extraño es Venezuela, que su encaje era 33.33%, ¿no? O sea que era un caso extraño, ¿no? No era lo normal que hubiese un encaje tan alto, ¿no?
¿ok? Pero así funcionó Venezuela, ¿no? Entonces, un poquito para explicar cómo funcionan esos bancos, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que en un determinado país existen dos bancos que son bancos libres, ¿no? Y bueno, normalmente el banco se constituye vendiendo unas acciones que forman parte del patrimonio, ¿no? Y bueno, el, el, el gerente del banco o el presidente del banco, quien lo administre, ¿ok? Va a comprar como contrapartida de ese patrimonio oro, ¿ok? En alguna proporción, ¿no? Y ese oro va a ser el encaje con el cual se va a hacer la emisión, ¿ok? Fíjense, en este caso, el banco A, con estos 6.000 unidades monetarias, compra 2.000 unidades de oro y mantiene 4.000 unidades en caja, ¿no? ¿Ok? Y este banco B, que tiene 8.000 de patrimonio, entonces va a tomar 3.000 unidades, o sea, va a comprar 3.000 unidades de oro y va a mantener en caja 5.000 unidades monetarias, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, los dos bancos empiezan a funcionar, ¿ok? Normalmente, el banco, yo aquí estoy estableciendo el encaje ese de 33%, ¿ok? O sea que si un banco tiene 2.000 unidades monetarias en oro, puede emitir hasta 6.000 unidades monetarias en billetes, ¿no? Y eso es lo que hace el banco A. Emite 6.000, ¿ok? Y las entrega en crédito, ¿ok? ¿Cómo se hacía esto? Bueno, como el banco normalmente es un banco comercial, ¿ok? Entonces el banco establecía un contrato de crédito con un comercio, con un comerciante, y entonces le entregaba las 6.000 unidades monetarias para que el comerciante se las llevara, ¿ok? Y pudiese pagar cualquier cosa que quisiera comprar, ¿no? Mercancías para su negocio, ¿no? Y bueno, el, el comerciante quedaba endeudado con el banco y por tanto estaba obligado a repagar las 6.000 unidades monetarias y pagar los intereses, ¿ok? Sin embargo, los billetes no pagaban interés, ¿no? Y los billetes estaban circulando porque cada vez que el comerciante compraba cosas, las pagaba con los billetes, ¿no? ¿Ok? Así es como funciona, ¿no? Por su parte, el banco B, como emite 8.000 unidades monetarias, ¿ok? Fíjense que él tiene 3.000 unidades de oro, por lo cual pudiera emitir 9, ¿ok? Pero emite 8, ¿ok? Porque logra colocar 8.000 en crédito, ¿ok? Así es como funciona, ¿no? Entonces, fíjense, aquí el billete es la contrapartida del crédito, ¿no? Y el billete a la vez está circulando en el mercado, ¿ok? Y hay que dejar bien en claro que no hay curso forzoso, ¿no? O sea, si el comerciante le quiere pagar al proveedor con billetes, probablemente el proveedor le puede decir, no, pero yo no quiero eso. Entonces el comerciante le va a decir, bueno, pero es que yo no tengo otra manera de pagarte, ¿no? O sea, tiene que aceptarlo, ¿ok? Y bueno, y normalmente el que recibe el billete trata de comprar cosas con ese billete, por lo cual los billetes normalmente no regresaban nunca al banco, ¿ok? O era muy rara la situación en la cual el billete regresaba al banco para que le cancelaran el, el monto, eh, ¿cómo se llama? El monto del billete, ¿no? Y bueno, y aquí hay que aclarar también que el oro no era para pagar el billete, ¿ok? El oro era el encaje con el cual se emitía el billete, ¿no? Entonces, si al banquero le venían a cobrar el billete, entonces el banquero lo pagaba con caja, ¿ok? Que eran monedas de metal, ¿ok? Y bueno, intentaba reponer esa caja, ¿ok? Con los intereses que le pagaba el que tenía el crédito, ¿no? Porque esa persona estaba obligada a pagar o con billetes, ¿ok? O con caja, ¿no? ¿Ok? Obviamente con billetes del mismo banco, ¿no? ¿Ok? Así es como funcionaba, ¿no? De hecho, fíjense, aquí está, ¿no? Cuando alguien liquida billetes, o sea, cuando alguien pide, yo quiero que me pagues mis billetes, ¿ok? Supongamos que vienen 2.000 unidades monetarias de billetes a buscar que le den dinero, normalmente el banco lo paga con caja, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que
lo que ocurre es una cosa bien curiosa, ¿no? Que es que el, el patrimonio, ¿ok? Trata de ser siempre igual a, a lo que está líquido en caja, ¿no? Y lo que está líquido en caja es la caja y el oro, ¿ok? O sea, así es como, como debería funcionar un banco en condiciones normales, ¿no? O sea, que el banco no debería prestar nunca su patrimonio, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? El banco no presta su patrimonio, el banco crea unos billetes y crea un crédito, ¿ok? Y bueno, y cuando le toca pagar los billetes, los paga con caja, ¿ok? Y después trata de reponer la caja, ¿ok? Así es como funciona. Supongamos que alguien deposita monedas en el banco A, ¿ok? En este caso, alguien deposita 3.000 unidades monetarias, ¿no? Entonces, ese aumento de caja tiene contrapartida en depósitos, ¿ok? Estamos. Y bueno, y probablemente ese banco pudiera prestar dinero con esos depósitos, ¿no? Se pudiera usar los depósitos para añadir más créditos, ¿no? Y bueno, si alguien del, bill- del, ¿cómo se llama? Cuando alguien deposita billetes del banco B en el banco A, ¿ok? Pasa una cosa como esta, ¿no? ¿Ok? Supongamos que alguien toma algunos billetes del banco B y los deposita en el banco A, ¿ok? Por lo cual el banco aumenta sus depósitos, ¿ok? Y la caja aumenta en billetes del banco B, ¿ok? Obviamente que los billetes del banco B están en la misma unidad monetaria del banco A, ¿no? ¿Ok? Entonces, el banco A puede ir al banco B y exigirle que le pague con el oro, ¿ok? Porque entre bancos sí se pueden exigir eso, ¿no? Que es una cosa que yo no podría llegar a la taquilla del banco con, con un billete, ¿ok? Y decirle al banquero que me tiene que pagar con oro, ¿no? El banquero me va a decir, no, no, ya, un momentico aquí. Aquí tienes tu dinero, ¿no? Y supongamos que esto fuese en bolívares, o sea, tú vienes a cobrar 1.000 bolívares, bueno, yo te pago a ti esos 1.000 bolívares en monedas de A5, ¿ok? Y te doy 200 monedas de 5, ¿ok? Pero no me pidas oro, pues no te lo voy a dar, ¿ok? Pero entre bancos sí hay la obligación de entregar oro. Por esa razón es que el banco B termina entregándole oro al banco A, ¿ok? Por lo cual el banco B pierde oro, ¿ok? Y el banco A obtiene oro, ¿ok? Eso pasa entre bancos libres, ¿no? ¿Ok? Y bueno, cuando ocurre que, por ejemplo, el banco A presta parte de los depósitos, ¿ok? Entonces se crea un crédito, ¿ok? Contra los depósitos, ¿ok? Y eso cambia la situación de esta manera, ¿no? O sea, el banco A pasa a tener 8.000 de crédito, ¿ok? Que está representado en 4.000 en billetes en circulación y 4.000 en depósito, ¿ok? Y fíjense que el patrimonio no se alteró, ¿no? ¿Ok? Y que más o menos la caja cubre el patrimonio, ¿ok? Más o menos. De hecho, si sumamos 2, 2.333 con 3.667 nos da exactamente los 6.000 que son el patrimonio, ¿no? ¿Ok? En el caso del banco B, no da exactamente eso, ¿ok? Porque acuérdense que el banco B estuvo obligado a pagarle unos billetes al banco A, por lo cual quedó corto en oro, ¿ok? Sin embargo, si uno suma 3.333 con 2.667, da algo así como 7.000, que casi es el patrimonio, ¿no? Esos 1.000 se reponen con los pagos de intereses de este crédito, ¿no? ¿Ok? Así es como se repone, ¿ok? ¿Por qué no se siguió con el sistema, ¿no? El Banco Central realmente nace para financiar fiscos extenuados, ¿no? Y con mucha presión fiduciaria, ¿no? O sea que cuando tú tienes gobiernos que tienen mucha deuda, ¿ok? Y, y tienen un gasto público excesivo, entonces una de las mejores recetas es montarle un banco central, ¿ok? De hecho, fíjense, cuando nace en Suecia, Suecia es un país profundamente subdesarrollado, con problemas fiscales muy serios, ¿ok? Y con imposibilidades de subir más los impuestos. Entonces, el rey de Suecia le da la autorización a este caballero, yo no recuerdo el apellido, ¿ok?
para que él emita billetes para financiar al rey. ¿Ok? Fundamentalmente esa es la práctica, ¿no? En el caso del Banco de Inglaterra también, ¿no? El Banco de Inglaterra no, o sea, el rey de Inglaterra no podía establecer eh, impuestos, ¿ok? Y esa es la razón del lío con los estuardos, ¿no? ¿Ok? De hecho, eh, este, eh, Jacobo Estuardo, ¿ok? Que es el primero de los Estuardos, se mete en un problema con el Parlamento porque el Parlamento no le quiere aprobar los impuestos y bueno, y él hace una trampa para obligar al Parlamento a aprobar impuestos. Esa trampa se perpetúa con Carlos I y bueno, y el Parlamento le hace la guerra a Carlos I y terminan cortándole la cabeza a Carlos I, ¿no? Entonces después va a haber una transición que es la época de Cromwell, ¿ok? Y bueno, y a la muerte de Cromwell vuelven otra vez los Estuardos, ¿ok? Me- el siguiente rey se llama Jacobo y su hijo se llama Carlos, ¿ok? Y bueno, y ahí se presenta otro problema, ¿ok? Y bueno, y ellos al final deciden suspender a los Estuardos y convocar a un nuevo rey, ¿no? Entonces se convoca a Guillermo de Orange y Nassau, ¿ok? Que él es el que acepta la convocatoria, mejor dicho, ¿ok? Y Guillermo de Orange hace el acuerdo para crear el Banco Central para que el Banco Central financie al gobierno, ¿no? Dado que es imposible, ¿ok? Que el Parlamento apruebe impuestos, ¿no? ¿Ok? Entonces era una manera de resolver un problema fiscal, ¿no? Así es como nacen los bancos centrales, ¿ok? Y eso también explica un poco que en Venezuela era absurdo montar un banco central, porque cuando se crea en 1940 no había deuda, ¿ok? Y el fisco era totalmente autosostenible, ¿no? O sea, no hacía falta banco central. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales ese Banco Central no va a hacer política monetaria, ¿ok? Y ese Banco Central va a ser uno de los coadyuvantes de que exista fortaleza monetaria, ¿ok? Porque el Banco Central no hace nada, pues.